Continuamos en el programa de capacitación y divulgación jurídica de la Noticia TV, aquí por Vez Cable y Cable Go. Habíamos desarrollado ya desde el mes de enero, aproximadamente el 21 de enero, la temática sobre argumentación jurídica. Ahora vamos a ver puntualmente lo que sería la continuación de este tema, que es muy importante y que estaría en la 17ª parte general de argumentación jurídica, y en el autor alemán Robert Alexy sería la 8ª parte, o lo que llamamos Alexy 8 y la 17ª parte general. Hemos visto ya en detalle, parte por parte, todo lo que es el aspecto argumentativo desde Aristóteles hasta este autor alemán Robert Alexy. Son los autores más notorios y más evidentes. Hemos visto reglas fundamentales, más o menos hace 2 semanas, sobre lo que Habermas llama y que Alexy recoge el discurso práctico general, del cual Alexy adapta y plantea su discurso racional de carácter jurídico. Es decir, el discurso jurídico se desprende del discurso general, práctico. Ahora vamos a ver diferentes reglas. Ya vistas esas reglas fundamentales o sustanciales o principales, vamos a ver reglas, por un lado, de razón y también reglas de carga de argumentación, ¿ya? Para que vayan ubicándose de a poco, porque esto de acá, si bien es cierto, es en un sentido genérico, pero es necesario enfocarlo para poder andar de a poco y ustedes puedan ver el panorama completo de lo que implica este conocimiento de argumentación jurídica, y puntualmente en este autor Robert Alexy, que es de suyo importante comprender sus planteamientos. Obviamente no en un nivel de seguir ciegamente sus planteamientos o su doctrina, no, en lo absoluto. Simplemente estamos citándolo para analizar su planteamiento, pero para analizar es menester conocer, obviamente, su planteamiento. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a analizar su planteamiento? Obviamente. Aquí nadie es ciego en el conocimiento. Ya pasó el dicho, el magister dixit, como se decía en latín antes, o el maestro dice. Ahora ya no es vigente, ya no está vigente ese magister dixit. Ahora el maestro habla, el maestro escribe, pero los que leen un libro, los alumnos que escuchan una clase, tienen el deber intelectual y moral de analizar lo que leen o escuchan para poder colaborar en esta construcción del conocimiento. Vamos a ver entonces estas llamadas reglas de razón que plantea este autor alemán Robert Alexy. La razón es un término quizás muy tocado, muy tratado, podríamos llamarlo así, pero la razón es un elemento necesario porque implica un cierto orden, una sistemática, es decir, un cuadro organizado, una manera de transparentar un sistema de existencia de algo, una realidad determinada. Esta razón, a diferencia de la fuerza bruta, es un elemento que organiza y pacifica. Hay un autor alemán, un filósofo antiguo, o podríamos llamarlo antiguo, o clásico, llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene varias obras, pero entre esas varias obras destacan 2 en particular. Una llamada Crítica de la razón pura y otra llamada Crítica de la razón práctica. Son 2 obras fundamentales para poder entender lo que sería la razón y lo que implica el análisis de esta razón, su comprensión, su manera como podemos aplicar diferentes conocimientos que podamos plantear, en este caso en el derecho. Kant, en esa obra clásica Crítica de la razón pura, lo que hace es organizar el pensamiento y plantea una metodología de un conocimiento científico objetivo, es decir,
no hay situaciones en donde llamamos ahora una realidad a posteriori, sino es una realidad a priori, es la comprensión de la lógica que subyace en la razón humana y que sirve de base por excelencia a la ciencia, al conocimiento científico, para poder entender y ver el mundo. La esencia de la ciencia es diferente a la apariencia del mundo físico que no es analizado. El sol aparentemente se mueve en el cielo, pero no, el sol no se mueve en el cielo, el que se mueve es el planeta Tierra en el cual existimos. Entonces, esa apariencia de ese sol que se mueve es lo que la razón comprende y analiza y crea después la ciencia o el conocimiento, en donde ya se ha dejado en claro en este terreno científico que es el planeta nuestro, la Tierra, el que se mueve alrededor del Sol y no el Sol respecto a nuestro planeta. Entonces hay que diferenciar entre apariencia y esencia. Acá Alexis nos brinda estas reglas de razón, pero que aterrizan solamente en el discurso. No es una razón que analiza la ciencia, el conocimiento, no. Es una razón que analiza un discurso general, un discurso práctico, como se llama. Tiene una primera regla general de esta razón que menciona Alexis y dice, por ejemplo, todo hablante debe, cuando se le pide, de fundamentar expresamente lo que afirma, a no ser, dice él, que pueda dar razones que justifiquen el no explicitar o el rechazar una fundamentación. Repetimos, todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar esa fundamentación. Acá hay que dividir estas dos partes para poder comprender bien esta regla general de razón que menciona Alexis. Por un lado tenemos esta parte que dice, todo hablante debe, cuando se le pide, de fundamentar lo que afirma. Cuando alguien argumenta, está fundamentando, pero cuando alguien afirma o dice algo, esa sola afirmación en un enunciado básico tiene que ser sustentada, tiene que ser fundamentada. Por ejemplo, en derecho, cuando se dice una afirmación en una sentencia penal, se absuelve al imputado, fulano de tal, es una afirmación, pero esa afirmación tiene que ser fundamentada, fundada, sostenida, motivada, como se dice en derecho, explicada, para que la población entienda en su conjunto. Esa sentencia tiene que ser explicada. En este caso, si hablamos de argumentación, lo que se afirma tiene que ser fundamentado. El hablante debe de explicar, debe de fundamentar lo que afirma. Solamente que Alexis, en una regla casi diplomática, dice cuando se le pide. El hablante debe de explicar las razones, debe de decir a manera de argumentación o fundamentación cuando se le pide, respecto a lo que afirma. Si el hablante X afirma una realidad Y, cuando se le pide, debe de fundamentar lo que afirma. Si el hablante dice, por ejemplo, que la democracia es débil, la democracia no es práctica, debe de fundamentar lo que afirma. O cuando alguien dice, se requiere una política de mano dura, qué sé yo, una política de orden a ultranza en el país, por encima de todo, debe de fundamentar lo que dice. Solamente que diplomáticamente Alexis habla de siempre y cuando se le pida, en este caso. Pero yo diría que hay una regla implícita que trasciende esta regla en cierta medida de Habermas que Alexis adopta en el caso del derecho. En realidad, cuando uno afirma algo, cuando uno sostiene algo, debe de fundamentar lo que afirma. Es una regla implícita de un tratamiento, digamos, del conocimiento
y que implica un respeto ante quien uno habla, un respeto al interlocutor, es un respeto hacia quien tenemos al frente, por ejemplo. Si estamos hablando entre dos personas, es entre dos personas estrictamente hablando. Si afirmamos algo ante un público de 100 personas, debemos de fundamentar lo que afirmamos ante 100 personas. Y si afirmamos algo a nivel nacional, en un canal de cable o señal abierta, debemos de fundamentar ante ese público general indeterminado del país. Es una razón práctica, yo lo vería así, rescatando lo que Immanuel Kant planteó en su época, y esa razón práctica tiene una excepción. Cuando se dice acá, cuando Habermas dice, por ejemplo, salvo que pueda dar razones que justifiquen el rechazar esa fundamentación. ¿Y cómo podemos explicar esto último? Cuando en realidad habría una regla implícita de respeto al interlocutor que implicaría más bien el de siempre fundamentar lo que afirmamos, siempre. Solamente que aquí Habermas y Alexis son, como yo digo, diplomáticos en la medida que hablan por un lado, siempre y cuando se le pida, y por otro lado hablan de una cierta excepción. Esa excepción podamos quizás comprenderla en el sentido que, si bien no lo dice expresamente Alexis, sería respecto a un hecho notorio. Si el hecho es notorio, obviamente que no necesitamos explicar nada. Por ejemplo, la pandemia del COVID del año 2020 al 2022. No necesitamos explicar el COVID, que existía el COVID. ¿Por qué? Porque había gente que se moría en las calles. Habían en las primeras olas cientos de personas. El Perú sufrió 200.000 o más de 200.000 muertos por esa pandemia. Si el hecho es notorio y evidente, no necesitamos explicar nada. El hecho se defiende a sí mismo, cuando es notorio, cuando es evidente, como se dice. Pero si el hecho no es notorio, obviamente que tenemos que explicar. Por ejemplo, si vemos en las calles que hay violencia todos los días, que matan, que extorsionan, si vemos corrupción en diferentes sectores públicos y privados, por ejemplo, a cada rato hay denuncias de corrupción, programas periodísticos que hablan de corrupción que se comete en tal dependencia pública o incluso a nivel privado, cuando hay una situación de contratos públicos entre un privado y el Estado, etc. Obviamente que no podemos negar, eso existe. Existe la violencia física, existe la extorsión, existe el homicidio, el sicariato y la corrupción, sobre todo. Entonces esos hechos no se pueden explicar, son hechos notorios. Correcto. Pero en un nivel argumentativo, estrictamente argumentativo, debemos de explicar siempre, por regla general, todo lo que afirmamos. No deberíamos de necesitar que se nos pida. No, debemos de afirmar algo y fundamentar algo. O fundamentar ese algo. No podemos lanzar una piedra sin explicar por qué motivo lanzamos esa piedra. Eso después Alexis o Habermas, mejor dicho, lo explican mejor en diferentes reglas que vienen después de otras características. Pero esta regla de razón fundamental, general, del discurso práctico general, es una regla de organización de un discurso en la medida que tiene que explicarse o fundamentarse lo que se afirma. Cuando se le pida al hablante, cuando se le diga fundamenta lo que dices, cuando se le diga exprese los motivos de su afirmación, de dónde viene su convicción, de dónde viene lo que usted sostiene. ¿Para qué? Para obviamente verificar en concreto que efectivamente esa afirmación tiene un sustento, que esta afirmación es realmente fruto de una reflexión, fruto de una contrastación con la realidad.
por ejemplo, para que el hablante no reproduzca mecánicamente lo que escucha a otra persona o que habla algo por conveniencia. Aquí necesariamente requerimos hablar en la medida que toda afirmación tiene que ser sustentada, prácticamente en todo orden de cosas. Cuando el padre de familia corrige al hijo, debe de fundamentar al hijo, debe de explicarle por qué motivo lo está corrigiendo. Eso se llama, a nivel genérico gramatical, una comunicación. Es una comunicación necesaria. Es una acción comunicativa, como dice el mismo Jürgen Habermas. No es una acción de imposición. El padre de familia no puede castigar sin explicar por qué castiga. Y eso, obviamente, si lo llevamos al terreno de la sociedad en general, obviamente que cada institución y cada funcionario público del Estado, por ejemplo, siempre tiene que fundamentar lo que decide. Y para eso se requiere, obviamente, manejar un aparato argumentativo. No se trata de decir lo que quiere decir porque le conviene. El Estado no se maneja en base a conveniencias privadas. El Estado tiene parámetros generales, el bien común, el interés general. Y todo funcionario del Estado, todo funcionario público está obligado funcionalmente, ¿se entiende?, a argumentar respecto a esos intereses generales del país. Respecto a esta regla general hay ciertas diferenciaciones que vamos a poder hablar, se me fue un poco el tiempo, en la próxima oportunidad, que son básicamente matizaciones, pero respecto a lo que sería un acto del habla fundamental, que sería el acto de habla que da inicio prácticamente a la teoría de Habermas, el acto del habla de la aserción, el aseverar, el afirmar algo, ese acto de habla que permite aseverar, es decir, hacer una aserción, una afirmación. Y esta afirmación es el producto, en cierta medida, de una convicción. Y esa convicción interna del hablante, obviamente que no es una convicción autónoma o autárquica o anárquica, si quieren. Es una convicción que tiene diferentes componentes, objetivos del mundo real y subjetivos. Y en esa conjunción de elementos objetivos del mundo externo y elementos subjetivos o internos o personales, en esa conjunción tenemos recién lo que sería esa convicción que se expresa en una fundamentación. Eso sería todo en el primer tema. Una pausa y continuamos. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso, entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa, El Sabor del Perú en el Mundo, los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos huanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 TV Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a La Noticia al Día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La Noticia al Día,
por La Noticia TV. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Continuamos con el segundo tema. A ver, José, en pantalla, por favor. Este tema, el doble conforme, es necesario seguir tratándolo porque hay que ir parte por parte, ¿ya? Sería la sexta parte, ¿no, José? Sexta parte de este tema llamado el doble conforme. Nos quedamos la semana pasada analizando una casación, en específico, la número 2960, 2023, Huánuco. Habíamos visto que esta casación emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que habla del doble conforme, y que prácticamente está diciendo que es un principio y que sostiene de manera general que este principio, entre comillas, del doble conforme sería una cierta causal de inadmisibilidad. Y en esa medida es que esta Sala Penal Permanente, en esta casación en particular, ya mencionada, nos analiza lo que sería para esta Sala Penal el doble conforme. Hemos visto, por ejemplo, que incluso analizan el ámbito doctrinario y dicen que no hay doctrina peruana que haya tratado este tema en forma detallada. Lo dicen en su fundamento 11º o 11º. Cuando dicen la doctrina penal nacional en general no se ha ocupado detalladamente de la debida y correcta interpretación del artículo 428, numeral 1, literal D, del Código Procesal Penal, limitándose a entenderlo como copulativo o formativo de una única causal, que hemos mencionado de ese artículo 428, que hablan de 3 causales por un lado o de una sola causal. Esta Sala Penal Permanente dice que hay 3 causales de inadmisibilidad y se basan en lo que sería el artículo 428, que ya hemos dado lectura varias veces, sino que esta vez queremos complementar nuestra argumentación en el tema del doble conforme. Dice este artículo 428 del Código Procesal Penal en su inciso 1, parágrafo D. La Sala Penal Permanente, la Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad de recursos de casación cuando D. el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. En esta casación, la Sala Penal Permanente actual está diciendo que, por ejemplo, esta parte que hemos mencionado, cuando el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, eso nomás ya sería una causal, independiente de lo que viene después. Y lo que viene después sería, por ejemplo, cuando dice, si esta resolución adversa fuere confirmada por la resolución objeto del recurso de casación. O sea, cuando fue confirmada por la Corte Suprema. Cuando fue confirmada por la Corte Superior, en segunda instancia, mejor dicho. Hasta aquí, la primera parte se refiere a consentir cuando el imputado consiente una sentencia de primera instancia.
no hace uso de un recurso de apelación, sino que consiente, deja pasar el plazo o está convencido y asume su responsabilidad. Podríamos llamarlo así, en el ámbito de siempre y cuando se refieran a la condena del imputado. Pero este artículo 428 del Código Procesal Penal en ningún momento habla de condena, simplemente es una copia literal del Código Procesal Civil en su artículo 393, inciso 1, parágrafo C. Es exactamente el mismo tenor, las mismas palabras. Eso ya lo hemos mencionado ya hace varias semanas. Sino que esta Casación Suprema lo que hace es decir que en este inciso D, o parágrafo D del inciso 1 de este artículo 428 del Código Procesal Penal, está diciendo que son 3 causales de inadmisibilidad, no una, sino 3. Y la primera tiene que ver, estrictamente hablando, con lo que sería solamente a lo que se refiere a cuando el imputado consiente una condena de primera instancia. Deja pasar el plazo o está, digamos, de acuerdo con su condena de primera instancia. El caso queda ahí. Luego, dice, si ésta fuera confirmada por la resolución objeto de recurso, es decir, si fue confirmada por segunda instancia, si habiendo apelación, es decir, el imputado en este caso sí apeló, impugnó su condena de primera instancia, va a una segunda instancia, hay un juicio de apelación de segunda instancia y se confirma la sentencia de primera instancia. Con esa confirmatoria en una sentencia de vista de segunda instancia sería la segunda causal de inadmisibilidad, en este caso por el doble conforme. Y dice que hay una tercera causal cuando dice si el recurrente invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. Es decir, cuando recién, posteriormente a la apelación, no en la apelación misma, sino después, argumenta violaciones a la ley en su perjuicio. Y la Sala Penal Permanente en esta sentencia asume que, dejando en claro, según la sentencia de casación en mención, que hay 3 causales, en ese sentido trata de dar por válido lo que sería para esta sentencia el principio del doble conforme. Pero sucede que el Código Procesal Civil habla de resolución adversa, no habla de condena porque es Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Penal habla, por ejemplo, exactamente de lo mismo, de una resolución adversa. Y ya hemos explicado ya hace semanas que en el proceso civil hay demandante y demandado, y hay por lo general intereses patrimoniales que están en juego. En cambio, en el ámbito del proceso penal hay bienes jurídicos importantes, sobre todo el bien jurídico libertad personal, libertad humana. En ese sentido, obviamente una cosa es hablar de un doble conforme en el ámbito de un proceso civil y otra cosa en el ámbito de un proceso penal. Eso está claro. La interpretación, la hermenéutica de por medio tiene que considerar esos aspectos de diferenciación entre diferentes procesos, en este caso civil y penal. Luego dice en la siguiente parte, cuando habla del fundamento 14º, acá por ejemplo, ya podemos encontrar lo que sería el error en que incurre notoriamente esta Casación Suprema, en este caso, que sería lo más importante para fundamentar en este caso. Dice en su fundamento 14º sobre lo que llama el principio de doble conforme. Dice textualmente: igualmente cabe considerar que este principio, se refiere al doble conforme, también es reconocido en la jurisprudencia convencional, es decir, internacional, interamericana, de derechos humanos, y comparada, es decir, diferentes países.
elevándolo a la categoría de derecho y garantía fundamental del condenado de un delito, que para que pueda considerarse firme su condena requiere su conformidad de esta emitida por un tribunal superior. En esa misma línea de pensamiento, dice la Sala Penal Permanente actual, se encuentra la República Argentina, que no solo le atribuye la condición de un derecho del imputado, puesto que su condena debe ser ratificada por un tribunal superior para ser ejecutada. De hecho, es la forma como han disuelto el dilema de la condena y el absuelto, sino que además se incardina, dice la Sala Penal Permanente, se incardina perfectamente en el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2.h, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5, de tal manera que bajo este principio, si una sentencia absolutoria fuere confirmada, repetimos, si una sentencia absolutoria fuere confirmada plenamente por la Sala Superior, la casación es inadmisible, por consolidación de la doble conformidad como garantía del imputado. Pero sucede que esta sentencia de casación se refiere a una condena, se refiere a declarar inadmisible la casación presentada por un condenado, en este caso, por un condenado a la pena de cadena perpetua, inclusive, porque así está aquí en el texto. Un condenado que se le aplicó la cadena perpetua. Es decir, es un recurrente que trata de impugnar, trata de que se modifique su pena de cadena perpetua. Es un imputado que está tratando de luchar contra su condena. No es una sentencia absolutoria la que está de por medio, es una sentencia claramente condenatoria con la pena más alta que hay, que es la cadena perpetua, que es la pena perpetua. Entonces acá la fundamentación, la argumentación que se esgrime en este fundamento 14º no tiene nada que ver directamente con lo que está en juego en este caso. ¿Cómo es posible que se argumente respecto a un doble conforme en relación con una sentencia absolutoria cuando lo que está de por medio en esta casación suprema es una condena de cadena perpetua? Es una clara diferenciación. Cuidado con eso, es una clara y rotunda diferenciación. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si los órganos supranacionales mundiales de derechos humanos, si la Convención Americana de Derechos Humanos habla en este caso de un doble conforme, es en tutela de derechos del imputado. Por eso acá la Sala Penal Permanente actual se ve obligada a hablar de una sentencia absolutoria, cuando dice textualmente, bajo este principio, si una sentencia absolutoria fuere confirmada plenamente por la Sala Superior, la casación es inadmisible. Obviamente que es a favor de ¿quién? Es a favor de los derechos del imputado, porque ya hay sentencia absolutoria confirmada plenamente por una Sala Penal Superior de Apelaciones. Pero la solución que se da al final es respecto a una condena del imputado. La formación de un penalista, de una penalista, es una formación científica, es una formación que nos obliga intelectualmente siempre a respetar las categorías fundamentales de un proceso penal. Y en este caso, una interpretación extensiva de la norma penal no puede ser en perjuicio del imputado. Lo dice su título preliminar en su artículo 7.3 del Código Procesal Penal, y lo dice la doctrina. Materialmente hablando, la doctrina es la fuente del cual o de la cual se nutre la ley y se nutre después la jurisprudencia. En ese orden,
en nuestro sistema jurídico es así. En el inglés es diferente, tiene diferente tradición, diferente costumbre en ese caso. Entonces, hasta acá estamos viendo que hay una diferencia clara, una diferencia fundamental. Luego, trata de complementar con argumentaciones respecto a la Corte Constitucional, que sería el equivalente al Tribunal Constitucional de Colombia, cuando dice: en la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la sentencia del 7 de diciembre del 2021, afirmó que el derecho a la doble conformidad, no principio, opera por ministerio de la Constitución y sin necesidad de ley. Luego dice: para la República Oriental del Uruguay se le reconoce como un derecho humano, un derecho, no principio, derecho humano fundamental, y es titular toda persona sometida a un proceso penal, a quien se le dictó una condena penal. Y se exige que para poder imponerla debe mediar la conformidad sucesiva de dos órganos jurisdiccionales distintos. Y lo propio, dice, ocurre en Ecuador, en donde también se considera un pilar fundamental para la garantía de justicia y protección de derechos fundamentales de los individuos justiciables, y refleja el compromiso estatal con los estándares internacionales de derechos humanos. Como se aprecia, es un asunto pacífico tanto en la doctrina comparada sudamericana como en los demás ordenamientos procesales peruanos. La parte que revela la inconsistencia argumentativa es cuando mencionan a la sentencia absolutoria, que está en el segundo párrafo de este fundamento 14º de la casación en mención. Para fundamentar en su núcleo argumentativo respecto a lo que llama la Sala Penal Permanente actual el principio del doble conforme cuando hay una condena de primera y segunda instancia, tiene que estar en relación con parámetros normativos internacionales, con sentencias de órganos de derechos humanos, con normativa internacional, supranacional de derechos humanos, que tengan que ver con esa sentencia condenatoria, pero sucede que no mencionan una sentencia condenatoria cuando hablan justamente del ámbito supranacional, del ámbito de derechos internacionales, de cortes de carácter supranacional. Mencionan sentencia absolutoria, porque justamente en ese ámbito es en donde hay una clara diferenciación. En un proceso civil que se maneja así, en doble conforme, ya sea para un demandante o demandado, y acá hay una clara diferencia cuando hablamos del ámbito penal, del proceso penal, en donde solamente cabría hablar de un doble conforme cuando hay sentencia absolutoria, no condenatoria, no de condena. Sobre todo porque la Casación Suprema trata, por excelencia, sobre errores de derecho. No cuestiones fácticas, no se evalúan las pruebas, directamente no hay un análisis nuevo de mérito de los hechos, no, simplemente son errores de derecho que se impugnan, se dirigen para que sean evaluados por el nivel supremo. Y esos errores de derecho tranquilamente pueden estar en una sentencia de primera y de segunda instancia, sobre todo cuando la formación jurídica no es precisamente la ideal, si cabe hablar en esos términos. Finalmente, respecto a este tema, que ya hemos hablado en 6 semanas, es importante hacer en la doctrina lo que en alguna medida esta Sala Penal Permanente actual indica, es decir, desarrollar una doctrina de un derecho procesal penal que no se reduzca a un tratado de un tomo, es decir, inadmisible pues que sea un tomo, o de 2 tomos o 3 tomos,
un tratado que agote el derecho procesal penal del país y de cualquier país es un tratado de volúmenes cuantiosos, porque tenemos que hurgar sobre toda la estructura del sistema procesal penal, con tratamiento comparado, etc. Es decir, es un trabajo titánico. Hablar de un tratado es un trabajo titánico. No es hablar de un simple libro que se le pone el título de tratado, porque como se dice, el papel todo lo aguanta, todo lo soporta. No es así. Estamos hablando acá seriamente, y en esa medida es que recogemos esta crítica que hace la Corte Suprema en este caso, en la medida que es necesario desarrollar en doctrina nacional peruana lo que sería un tratado, un auténtico tratado en derecho procesal penal. No de un tomo, ni dos, ni tres, sino mucho, mucho más. Muchas gracias, eso es todo en el segundo tema. Una pausa y continuamos. Consigue tu mejor versión en salud y belleza. Porque sentirte bien comienza desde adentro. Una alimentación balanceada, ejercicio diario y buenos hábitos son la base de una piel radiante y un cuerpo lleno de energía. Hola, yo soy Melissa Barnechea, esteticista y asesora de imagen. Tengo más de 25 años en el rubro de la estética y quiero llevarte a ti muchos temas sobre belleza, bienestar y salud. Así que te invito a presenciar Belleza Saludable por La Noticia TV 27.2 de BES Cable. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de BES Cable. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina. Aquí, en Canal La Noticia TV 27.2 de BES Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. Continuando. A ver, José, pon en pantalla el primer libro. Vamos a las recensiones o comentarios de libros, en este caso de Derecho. El primer libro es un libro colectivo en el cual participé también, titulado Colaboración Eficaz y Testigo Protegido. Su coordinador fue Francisco Heidegger, la editorial Pacífico de Perú. En este libro colectivo participamos, mejor dicho, como una manera científica impersonal, con el ensayo titulado Los límites entre el secreto profesional y la colaboración eficaz, una búsqueda de prueba prohibida y la promoción de la colaboración eficaz por parte de la Fiscalía. Los límites entre el secreto profesional y la colaboración eficaz, una búsqueda de prueba prohibida y la promoción de la colaboración eficaz por parte de la Fiscalía. Por excelencia acá sustentamos lo que sería la diferenciación entre un secreto profesional y una colaboración eficaz. Por un lado, si hablamos de secreto profesional, estamos hablando de un derecho del justiciable, un derecho de la persona que acude al abogado, por ejemplo, y le dice lo que pasó, le confiesa los hechos. En el secreto profesional, que sería un ámbito de protección de ese justiciable, de ese imputado, de ese acusado, penalmente hablando, por ejemplo. En ese ámbito reservado de un secreto entre el profesional, en este caso el abogado, y su cliente, hay un ámbito de protección
de ese cliente, de ese imputado. Ese imputado tiene el derecho que le exige a su abogado guardar el secreto profesional. Todo lo que le dice, todo lo que le confiesa el cliente a su abogado o abogada queda entre ellos, queda estrictamente entre ellos. Y en esos ámbitos es en donde habría que elaborar primero un concepto puntual y segundo una diferenciación respecto a la colaboración eficaz, que es un procedimiento especial procesal penal que nos habla de una colaboración entre alguien que ha cometido un delito o un sentenciado, por ejemplo, para acogerse a esta figura de disminución de pena, de exención de pena, para que no sea, al fin de cuentas, investigado, para que el caso se le archive, pero se le exige a ese colaborador eficaz que confiese un crimen, que delate a sus cómplices, que delate a los autores, si es una banda organizada, si es un grupo criminal fuerte, si es un crimen organizado el que está de por medio. Entonces, lo que es, por ejemplo, este secreto profesional es en el sentido que hay un blindaje o una protección siempre y cuando sea en ese sentido del cliente que le confiesa un hecho cometido por ese cliente y le confiesa a su abogado, a su defensor, siempre y cuando sean hechos pasados, hechos cometidos, y siempre y cuando, por ejemplo, sean hechos que ameritan que sean defendido ese imputado por un abogado. Es una confesión de parte ante el abogado, en tanto y en cuanto ese abogado debe de defender a su cliente en un proceso penal, por ejemplo, en este caso. Primero ante la fiscalía, luego si hay ya acusación penal fiscal ante un ámbito judicial, en el juicio oral, etc. Pero no se trata de que ese secreto profesional incluya en absolutamente todo a ese cliente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si ese cliente le dice al abogado, señor doctor, qué sé yo, qué le parece, tengo una idea, le dice el cliente, una idea criminal de ganar dinero, qué sé yo, defraudando al Estado, y se requiere la firma de un abogado, ¿no? Y el cliente le trata de convencer al abogado para que le preste su firma, para que se una a su grupo criminal organizado del cliente. Por ejemplo, esa comunicación del cliente al abogado, cuando le plantea al abogado la comisión de delitos, o que sea su cómplice, eso ya no protege el secreto profesional. El secreto profesional solamente protege hechos pasados y siempre y cuando sea en defensa de ese cliente. No puede involucrar ni personal ni profesionalmente a ese abogado. No lo puede comprometer, no lo puede convertir en un coimputado, no lo puede convertir en un cómplice. Ese es el límite. ¿Qué pasaría si el abogado graba al cliente cuando el abogado se percata, por ejemplo, de que el cliente tiene malas intenciones, de que el cliente es un criminal? ¿Qué pasaría si el abogado graba a ese cliente? Graba cuando le está planteando y proponiendo que sea el abogado parte de su grupo criminal, que se convierta en cómplice, que le preste la firma, que le dé el prestigio ante la colectividad para justamente transparentar, qué sé yo, su lavado de activos, su corrupción, etc. Algunos dicen, no, nada que ver, el abogado no puede grabar a su cliente en lo absoluto, y menos lo puede propalar, menos lo puede publicar en un medio de comunicación o en internet, etc.
Acá, para comenzar, ya no habría secreto profesional, estrictamente hablando. Acá hay propuesta delictiva en ese sentido. Y eso ya no protegería el secreto profesional. También hay otra idea respecto a la diferenciación entre colaboración eficaz y testigo protegido. Sucede que algunos confunden o tratan de confundir, no sé muy bien por dónde van sus pensamientos. Algunos confunden lo que es el colaborador eficaz y el testigo protegido. Pero una cosa es colaborador eficaz y otra cosa es testigo protegido. El que pide el auxilio de la Fiscalía para que no sea sancionado penalmente, para que se le saque de la investigación penal, es el colaborador eficaz, es el imputado, por ejemplo, es el investigado que no quiere ser sancionado penalmente hablando, y para eso va a la Fiscalía y le dice y le propone brindar colaboración, brindar datos que tienen que ser corroborados, obviamente, con otras pruebas, etc. Pero le brinda su colaboración. Ese colaborador no es un testigo, no. El testigo no es nada o no está nada comprometido con los hechos criminales. El testigo simplemente es alguien que vio, que percibió, que escuchó, que estuvo en un momento determinado y puede brindar un testimonio, ¿no?, de hechos criminales en donde él no ha participado ni participa. Por ejemplo, el testigo protegido no tiene que ver con los hechos cometidos. No es ni autor, ni cómplice, ni instigador, ni cómplice primario, ni secundario. El testigo no es un colaborador. El colaborador es el responsable penalmente que, para que no sea sancionado penalmente, se acoge a la figura procesal de la colaboración eficaz. En cambio, el testigo es alguien que colabora y es alguien que se protege en el ámbito procesal penal porque son delitos graves de corrupción en donde hay grupos organizados, hay organizaciones criminales grandes, hay empresas criminales, por ejemplo, grandes, con su grupo de sicarios, con su cúpula, con su directorio criminal. Ni siquiera hay un solo líder, hay una cúpula, hay un directorio criminal inclusive, que se reemplaza en su directorio máximo, en su presidencia, entre comillas. Ese testigo busca ser protegido, busca colaborar, pero quiere ser asistido, quiere ser protegido en forma idónea, completa, por la autoridad fiscal, en este caso. Es diferente, en ese sentido no debemos de confundir, son figuras procesales diferentes, solamente que al testigo protegido no se le habría dado un tratamiento normativo adecuado a la fecha. En doctrina hay intentos para poder desarrollar una teoría al respecto, pero no se puede hacer mucho quizás si es que la propia norma no indica o no desarrolla elementos mínimos. Debería, de ley eferenda, con cambios legales, de precisarse mejor esta figura del testigo protegido en la ley. Finalmente, a ver, José, si vamos al último libro. Contra el populismo punitivo, retrato de un país inseguro y la inutilidad de las políticas de mano dura. La autora, Lucía Dagmer, es hija de un político de izquierda de Perú, y lo curioso acá es que Lucía Dagmer se habría nacionalizado chilena, según tengo entendido. Lucía Dagmer no es abogada, no, sino que es politóloga, tiene doctorado en ciencia política de una universidad de Países Bajos, y en este libro del año 2022 nos plantea elementos puntuales respecto a la problemática del populismo punitivo. Es decir, cuando la pena privativa se esgrime como si fuese una especie de publicidad engañosa, una especie de propaganda prácticamente político-partidaria. Por ejemplo, se
ejemplifica por excelencia cuando el político de turno, cuando quiere ser, qué sé yo, congresista, presidente del país, dice que hay que incrementar las penas, hay que poner una mano dura contra el crimen, hay que imponer cadena perpetua por robo agravado, etcétera, hay que proponer la pena de muerte para delitos graves, etcétera. En este libro pequeño físicamente, pero de importantes contribuciones puntuales, por ejemplo, se plantea de manera sistémica, de conjunto, lo que sería una solución integral a la problemática del crimen, en este caso, a la problemática de cómo se debe de luchar contra el crimen. Vamos a citar unos breves párrafos para que vean más o menos por dónde va la autora. Cuando dice, por ejemplo, en su página 43, dice: ¿qué se entiende por delito común? Según el marco normativo, el delito común es aquel que se desarrolla sin organización sistemática previa, generalmente en el espacio público y con intención de generar beneficio económico casi inmediato. Los delitos patrimoniales suelen ser entendidos como delitos comunes y afectan directamente a las personas. Entre este tipo de delitos están los robos simple y agravado, los hurtos simple y agravado, la extorsión y la estafa. Obviamente que esta obra del año 2022 no es una obra que tiene actualmente la data del país del aumento exponencial de una extorsión que día a día enluta al país. Esta autora no vio, al parecer, ese dato histórico del Perú, en donde día a día matan prácticamente a microbuseros, a conductores de micros, a conductores de colectivos, en donde día a día extorsionan hasta por 15, 20 soles a todo tipo de negocios habidos y por haber. Entonces, en ese sentido, la autora no tiene esa información, porque en su tiempo no había esa delincuencia organizada, criminal, que satura prácticamente al país en estos momentos, que nos asfixia, en cierto sentido. Pero esta autora acierta cuando dice, por ejemplo, al final: el Perú es un país inseguro. La variedad de dimensiones de esa inseguridad requiere ser reconocida, analizada y comprendida en su total profundidad y extensión, para así poder generar políticas públicas que enfrenten las raíces y las consecuencias del problema. El populismo punitivo es estéril y muchas veces contraproducente. El crimen es la parte visible de muchos otros procesos sociales. Inclusive en los países más desarrollados del mundo hay delitos, hay crímenes, hay corrupción, solamente que esa corrupción no compromete al país entero. Por ejemplo, en Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, etc. Inglaterra, etc. En esos países hay una diferente forma de enfrentar el crimen en ese sentido. Solamente que el crimen ha aprendido a evadir los controles poco a poco. Y en esa medida es que el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral. Y eso comienza, ¿desde dónde? Eso comienza desde el hogar. El hogar tiene que implementar mecanismos de prevención, mecanismos preventivos para evadir justamente el crimen, para evadir el ataque del crimen. Número uno. Luego, juntas vecinales. Cada barrio, urbanización tiene su junta directiva, su junta de vecinos. Por ejemplo, si es un edificio de departamentos, tiene su junta directiva de propietarios. Entonces, ahí también hay un rol, hay un papel importante, y eso se va construyendo de poco. Luego el municipio directamente, con su serenazgo. Luego el gobierno central, el gobierno regional. Cada uno de esos estratos sociales y públicos tiene un grado de intervención en mayor o menor medida. No solamente se le puede dejar a la policía ese rol de orden interno, sobre todo cuando el crimen ha desbordado al país, cuando hay bandas organizadas del Perú y de otros países que se han asentado en el país. Entonces, esa sería la solución, una solución integral que necesita de una política integral
Y en esa política integral del Estado, sea quien sea el gobierno de turno, porque los presidentes vienen y van, por más que algunos quieran quedarse, vienen y van, así de sencillo. Lo más importante es la política de Estado, que contemple en ese sentido una política de Estado de prevención contra el crimen. Y sucede que uno de los elementos que ayuda directamente a derrotar el crimen organizado es la lucha contra la corrupción. Si no tomamos en serio la lucha contra la corrupción, menor o mayor, no podemos esperar mucho de una lucha contra el crimen organizado. Si cae la corrupción, cae el crimen organizado. De una u otra manera. Es cuestión de tiempo. Eso sería todo por ahora y hasta la próxima semana. Muchas gracias.